Y ya estoy de regreso para poner el tema sobre la mesa. Hoy por la mañana el presidente López Obrador reconoció que en estos videos difundidos se ven a militares llevando a cabo pues una acción extramilitar ejecutando a 5 civiles allá en Tamaulipas. Sin embargo, el presidente reiteró una vez más que ellos no son iguales. ¿En verdad no son iguales? Es el tema sobre la mesa. Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa, el espacio es todo suyo. No son iguales y eso es lo que queda en duda, Eduardo, exactamente sobre lo dicho esta mañana por el presidente, que además, bueno, se va sobre el tema del periodista, sobre si Jorge Ramos gana mucho, gana poco, y volvemos a la misma desvío de información. Pero no hagamos mucho caso de lo que sucede en la mañanera. Me parece que los simples hechos muestran, Víctor, lo que está sucediendo lamentablemente en una institución donde este gobierno especialmente ha puesto toda la confianza en la realización de decenas de actividades más allá del tema de la seguridad. Y estos hechos, estos videos que fueron ayer difundidos a través de la cadena Univisión y replicados en el periódico El País y por muchos medios de comunicación, incluyendo Mega Noticias, la verdad es que uno se queda pensando sobre todas esas acciones que pueden haber ocurrido y que no queda un video registrado, que no queda una grabación, como ha sucedido en los casos de Agua Blanca hace ya muchos años, o el caso de Tanuato en el estado de Michoacán, o el caso de Acteal, o el caso de todas estas acciones que ha habido de parte de autoridades, de parte del ejército mexicano, y que de alguna forma quedan exactamente en acciones extrajudiciales, no extramilitares, porque los militares están ahí, extrajudiciales, en donde, bueno, hacen justicia por su propia mano. Y esto es realmente preocupante lo que ha venido ocurriendo, porque ¿cuántos casos no habrá videos, Víctor, como este que estamos viendo, ocurrido ayer en Laredo, en donde pues choca la camioneta que aparentemente iba a toda velocidad, como ya vemos, un golpe brutal, se acercan los militares, bloquean la salida de los integrantes, salen estos hombres vivos todavía de la camioneta, seguramente aturdidos del tremendo accidente. Luego los militares inventan un tiroteo que no existe. Disparan sus armas, crean una situación donde aparentemente hay un enfrentamiento, pero en ningún momento se ve a alguien disparando contra ellos. Accionan las armas durante un buen rato y luego uno de estos militares apunta su arma contra los integrantes o los tripulantes de esta camioneta. Y esto, bueno, pues lógicamente habla de los 5 hombres muertos y lo más grave, Víctor, posteriormente se ve y queda grabada la manipulación de la escena donde los militares colocan armas, las limpian con un trapo rojo y las colocan cerca de los tripulantes de esta camioneta. Me parece un asunto grave, muy delicado y donde pues pareciera que siguen pasando estas masacres, aunque el presidente diga que ya no hay masacres, que ya no hay mátalos en caliente. Lamentablemente este video nos dice otra cosa. Sí, Raúl, el valor de los videos que se ha convertido en algo fundamental, y bien lo dices tú, en donde se tiene la suerte o la fortuna de contar con un video que cada vez se multiplican más, algo que yo considero positivo en muchos sentidos y que permiten de algún modo demostrar casi ahora sí en tiempo real y con toda la dureza y la crueldad que eso significa, actos de tan tremenda violencia y dureza que se dan. Yo tengo mi reserva, Raúl, siempre. Yo en lo personal tengo y profeso un respeto hacia las Guardias Armadas también,
me pongo un poco en el papel de ellos y trato de ponerme en el lugar de lo que significa estar en el lugar de los hechos, que no ha de ser nada fácil. Una situación de enfrentamiento muy complicada en la que obviamente ellos también se están jugando la vida ante también gente que por lo visto en este caso todo parece indicar, según lo que vemos y los videos mismos, no son almas de la caridad, son delincuentes en toda la extensión de la palabra, que hasta armas de alto poder traían y que traían pues todo lo que parecería indicar se trata de esos grupos armados que tanto daño le han hecho al país en diferentes partes. No con esto quiero decir que se justifique lo que pasó, Raúl, ni mucho menos. Sí creo que se debe hacer una investigación exhaustiva, porque es cierto, hay momentos muy confusos. Yo he visto parte del video, no he podido ver todo el video en su extensión real, que creo que dura algo así como 25, 30 minutos. Hemos visto fragmentos, incluso en algunos casos editados, en los que sí, lo que tú narras es cierto. Se ve claro que están haciendo ellos también algo que no deberían de haber hecho, ¿no? Colocando armas, limpiando la escena de donde ocurrieron los hechos, e incluso un supuesto y aparente enfrentamiento, porque diera la impresión de que responden a un fuego donde no vemos a quién. Después declararía uno de los oficiales que sería en contra de una camioneta que por ahí había andado rondando y que había querido rescatar a estos personajes. Creo que sí amerita una investigación muy acuciosa, muy trabajada, en donde para desfortuna de los militares este video no les ayuda, porque todo parece apuntar que sí se trató de un acto de violencia, que no es extraña, Raúl. Déjame darte estos datos para terminar mi comentario. Entre el 1 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2022, el Ejército ha enfrentado a 798 presuntos agresores y herido a 176 más. En los primeros 4 años de esta administración, el Ejército ha tenido por lo menos 1,021 enfrentamientos, en donde 38 militares han resultado heridos y donde hay una cantidad tremenda de civiles muertos, de lo que habla que con todo y todo el ejército mexicano sigue siendo uno de los más letales en el mundo, Raúl. A ver, a través de las redes sociales vemos quien justifica de alguna forma el actuar de los miembros del ejército. Sí, el problema es cuando se actúa al margen de la ley. No puedo contradecirte en el tema de la violencia, no puedo contradecirte que no estemos viviendo uno de los momentos más graves cuando en este país alcanzamos ya los 156,000 homicidios en este sexenio, en lo que va este sexenio y lo que falta. No puedo negar que estamos llenos de violencia y de gente armada, de civiles armados que provocan dolor, muerte. O sea, estoy de acuerdo contigo en todo eso, pero no se puede justificar de alguna forma que exista una ley sobre la ley. Y volvemos al mismo tema. Estos sujetos posiblemente, y por de acuerdo con las imágenes que hay, venían con armas de alto poder, seguramente eran hombres, y esperamos desde luego la confirmación de la autoridad, dedicados seguramente a la delincuencia, sí, pero en la forma en cómo el ejército manipula, inventa un supuesto enfrentamiento para justificar precisamente la ejecución extrajudicial de estas personas, ¿sí? Que sean los más malos de los malos, ¿sí? Y estamos suponiendo que es así. Me parece que no habla bien de una institución en la cual, como tú lo dices, ¿sí? Se ha ganado el reconocimiento, el respeto de la gente y que esperamos desde luego su actuación. Lamentablemente no es el primer caso. Lamentablemente, y tú tienes muy cerca el caso precisamente de aquellos jóvenes del TEC de Monterrey que fueron asesinados porque los confundieron y luego les sembraron las armas y luego reportaron que venían armados hasta los dientes cuando eran estudiantes de excelencia del TEC de Monterrey. Vimos a propósito de Ricardo Rocha, periodista fallecido hace unas horas, hace unos días, ¿sí? Hablamos de ese video de Agua Blanca, de esos campesinos que fueron asesinados, ¿sí? Por las autoridades, ¿sí? Cuando los campesinos lo que querían pues era simplemente manifestar. Está el caso más reconocido y sonado y explotado en medios, que son Ayotzinapa, donde hoy todavía
después de que se determinó que hubo una intervención directa de miembros del ejército mexicano, sí, a fin de cuentas, en este sexenio, sí, se minimizó el asunto y se redujo desde luego la cantidad de personas en esto. En fin, está la historia de Tlahtaya, de Tanuato y lo de Laredo en estos sexenios, los 5 jóvenes que de alguna manera fueron asesinados, uno que lo dejaron vivir de milagro, sí, pero sí, habla no de una forma consistente de violación de los derechos humanos, pero sí me parece que en medio de esta preponderancia que se le ha venido dando al ejército mexicano, sí ha venido tomando acciones que son de alto riesgo cuando ya no escuchan al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aunque el presidente diga que ya no se toleran, que ya no se permiten, que ya no se hace el mátalos en caliente. Lamentablemente lo que vemos y una respuesta pues muy, yo diría muy sencilla, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con un documento de una página donde dice que se va a investigar estos hechos, que como tú bien dices, existe ese video que de alguna forma dice mucho sin decir una sola palabra. Sí, el video es lapidario, el video es aparentemente pone muy en mal el papel del ejército y sí corrobora de nueva forma que se manipula con frecuencia los hechos. Se tratan al menos de manipular, como ocurrió con los jóvenes del TEC que les pusieron armas estando ya abatidos, te recordarás, y como ocurre aquí mismo, donde también ellos, entiendo que en ese momento ellos empiezan a imaginar lo que viene y lo que sigue y dicen, bueno, pues hay que empezar a crear todo un escenario que permita demostrar que nosotros actuamos siempre cuidando el derecho y la ley y la legalidad. Todo parece indicar que no fue así. Tan es así que pues, le ponen un arma ahí, ya tenían esposado a uno de los muertos, le quitan las esposas después de que se dan cuenta de que ya vienen a hacer las investigaciones. En fin, sí, entiendo. Y también soy partidario de que esto se tiene que investigar a cabalidad y el video es una gran herramienta que va a permitir deslindar responsabilidades en contra de estos militares. Pero Raúl, al final del día el problema es ¿qué hacen los militares en las calles? Ese es el punto, ¿no? ¿Quién los puso en las calles? Su formación está hecha para la guerra, su formación está hecha para abatir, para seguir órdenes y ven a cualquier contrincante, pues un elemento que hay que eliminar sin más concesiones, muy a diferencia de las policías, que es las que hemos dejado atrás, ¿no? Y volvemos al origen, O sea, el tema es, bueno, se toma la decisión de salir, de que salgan las Fuerzas Armadas, ¿sí?, ante la incapacidad de las policías municipales, de las policías estatales y de la Policía Federal, que de acuerdo con este gobierno estaba infestada de corrupción, ¿sí? De alguna forma, sí, ese es exactamente el origen de lo que nos ha llevado a esto, pero conociendo que con esta formación que tú ya bien señalas, los miembros del ejército pues no están acostumbrados, digamos, a un debate con el ciudadano, no están acostumbrados a un diálogo, ellos están simplemente para seguir órdenes, para precisamente abatir, y este es exactamente el tema que vuelve a poner sobre la mesa, lamentablemente, este tema de la utilización del ejército, de las Fuerzas Armadas, sí, que siempre han tenido privilegios, sí, en otros sexenios lo han tenido, en este sexenio lo siguen teniendo, yo diría que hasta de más, y de alguna forma sería esto muy delicado que de alguna forma se estuviera ya manejando más allá de las decisiones de un comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, que se estuviera ya moviendo en una forma independiente y eso representaría un grave riesgo. Afortunadamente, hasta el momento, de acuerdo al número de miembros de las Fuerzas Armadas, revisaba el dato, tenemos 321,000 elementos del Ejército y de la Marina, 214,000 son de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, tenemos 51,000 de la Marina y tenemos 120,000 de la Guardia Nacional. La fuerza es grande y no se puede señalar desde luego que todos los militares estén de alguna forma actuando en esto, pero sí
luego de darse a conocer los datos de Guacamaya Leaks, la violación a los derechos humanos de las personas, de los mismos, las violaciones que se demandaron dentro de la instalación de la Defensa Nacional, los abusos de parte de altos mandos sobre las mujeres del ejército. Hay más de 300 denuncias que se han dado a conocer en este sentido y la respuesta no ha sido contundente como se esperaría en un asunto tan delicado. Así es que hay que estar atentos, Víctor, sobre este tema, estos asuntos, sí, claro que sí. Y esperemos que, bueno, se aplique la ley Sí. de México, no la ley de grupos que de alguna forma están intentando hacer justicia por su propia mano, aunque sean los peores de los peores delincuentes, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Finalmente, bueno, si no nos regimos por un Estado de Derecho, estamos fregados. Me queda también claro, Raúl, que con eso también se devalúa mucho la expresión del presidente cuando acusa a Felipe Calderón de decir, mátalos en caliente, dice, ya no somos iguales. Bueno, este tipo de hechos echan por tierra esa versión. Sí. Porque porque está ese video y lo vemos, y es el clásico caso de mátalos en caliente, ¿eh? Claro, y mira, y lamentablemente nuestro presidente muestra poca sensibilidad en el asunto. Sí, es sumamente delicado lo que se vio, es muy grave, y sin embargo esta mañana le dedicó muchos minutos más al tema del mensajero, de señalar que Jorge Ramos, el reportero que dio a conocer estos videos, periodista tapatío que hoy vive en los Estados Unidos y que de alguna forma pues se dedicó a decir, es que gana muchos millones mensualmente ese reportero. O sea, acusando y tratando de denostar a los reporteros, a quien de alguna forma divulgó originalmente estos videos, y no precisamente centrarse en el punto delicado que es el cuidado, la violación de los derechos humanos y la ejemplar sanción que debe existir para que esto no se siga repitiendo. Y eso en el contexto del Día Internacional, el Día de la Libertad de Expresión, que por cierto está muy devaluado este día, Raúl. Víctor, gracias. Te mando un saludo.